Muy buenas tardes amigos y amigas, mi nombre es Mario Cabrera, diseñador gráfico e ilustrador. También soy artista de cómics. Estoy trabajando actualmente en Tengu, mi propia creación, un cómic de mi autoría. Hoy me encuentro con ustedes porque quiero que celebremos el Día del Idioma, que para nosotros, los hispanoparlantes, se celebra el 23 de abril, fecha en la que se conmemora el fallecimiento del gran autor Miguel de Cervantes Saavedra, autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ilustre obra de nuestro idioma. Y es que a través de la lectura y la escritura es como más podemos disfrutar de este idioma. ¿Y qué mejor homenaje que ese? Para esta fecha, en el año 2014, yo mismo escribí una historia conmemorando este día, la fecha, el 23 de abril. Una historia corta que titulé El primer día de mi vida. Y afortunadamente en Galapa no soy el único autor de cómics. Están conmigo otros compañeros. Jesús Barrios, quien ha trabajado en algunos cómics ya impresos en el país. Camilo Durán, quien me estuvo ayudando en las etapas iniciales de Tengu, cuando aún la historia se llamaba Alp. Y Álvaro Pava, con quien estoy asociado para desarrollar una historia de horror y héroes fuertemente basada en la mitología judeocristiana. Tengu inició primero como una idea de cómic de horror. En aquel entonces se llamaba Alp, y era la historia de un protagonista sin nombre, que terminaba enfrentándose a horrores que se trasladaban de sus pesadillas al mundo real. Pero en 2012 decidí seguir mis sueños, terminé estudiando diseño gráfico y dando los primeros pasos para la creación de un cómic. Este impulso que tomé le dio a un grupo de mis amigos el interés de seguir el mismo camino. Nos reunimos en el colectivo artístico que en aquel entonces llamamos Nova Comic. Alp, el prototipo de Tengu, pasó a ser escrito por mí, pero dibujado por Camilo Durán. Jesús Barrios guionizó una historia que yo dibujaba, y viceversa, él dibujaba una historia que yo escribí. Otros jóvenes talentos aparecieron, como Javier Luis Cuello, Juanma Jiménez, Miguel Insignares, quien además entintaba una historia escrita y dibujada por Camilo Durán, donde yo haría las portadas. Y el más joven del grupo, Guillermo Guzmán, que con tan solo 16 años mostraba un gran potencial. Comenzamos fuerte, teníamos varias historias, varios personajes y ya llevábamos varias páginas. Pero pasó un poco de cada cosa. Camilo Durán perdió la carpeta con sus páginas. Eso es un golpe fuerte que le baja el ánimo a cualquier artista. Sumado al hecho que veíamos muy difícil publicar todo lo que teníamos, que aún con las páginas perdidas de Alp era bastante. Yo en 2012 había creado un grupo de héroes y un mini cómic mostrando el origen secreto de su líder, Zipa, el Dorado, y eso me dio la inspiración para resolver el problema. Mezclar todas nuestras historias en una sola narrativa. Hubieron algunos cambios. El protagonista de Alp pasaría a convertirse en un héroe. Al principio aún quería que su look diera a reflejar sus inicios como personaje de horror. Y nacieron los primeros bocetos de Tengu, que eventualmente me tocó equilibrar aún más para que cupieran la estética más heroica de la nueva historia. Terminé el guión del número 1. La historia mostraba a los personajes creados por Camilo, Jesús y por mí. Incluso había escrito páginas que homenajeaban a los guiones originales. Para estas épocas ya Javier Luis Cuello, Miguel Insignares y Guillermo Guzmán no estaban en el grupo. En cambio se nos uniría Álvaro Pava y cambiamos el nombre del colectivo a Utópica, igual que el cómic. De ese primer número escrito de 24 páginas, nos dividimos entre 3 dibujantes el hacer 8 páginas cada uno. Por motivos personales, uno de los artistas no pudo cumplir y el desánimo golpeó de nuevo. El guión de Utópica a mí me había gustado mucho, era una historia que quería contar. Así que, viendo que el colectivo no estaba dando frutos, decidí modificar el guión,
quitando todos los personajes que no fueran de mi autoría, exceptuando 2 personajes que Camilo me permitió usar. De las páginas que yo había dibujado, reutilicé algunas. Cambié el nombre de un personaje para poder seguir usando el diseño que había realizado para uno de los héroes de Jesús Barrios, Godsman, el hombre de Dios, para convertirlo en Zipa el Dorado, que tenía poderes más o menos parecidos con diferente origen, descartando la apariencia inicial que le había dado. En esa época estaba utilizando una estética parecida a lo que podemos encontrar en los cómics de DC o de Marvel. Para Tengu cambié esta apariencia y dejé de utilizar esa estética de superhéroe tan musculoso para buscar una estética un poco más parecida a la realidad, algo que me colaboraría con este nuevo tono de horror que estaba buscando. Y así nació Tengu, una historia planeada para contarse en 60 páginas. Tengu es la historia de un hombre amnésico que a través de una gran fuerza de voluntad y disciplina puede invocar un tulpa, una manifestación mental o espiritual que toma la apariencia de un Tengu, un espíritu japonés de las artes marciales, y hasta puede tomar su forma encarnada. Descubrir cómo obtuvo esa capacidad es parte del misterio que se busca resolver. Durante 2 años el protagonista ha estado luchando contra el hombre al que cree responsable de sus extrañas habilidades, al mismo tiempo que se enfrenta a misteriosas entidades conocidas como Umbras. Estos son los seres míticos de nuestras leyendas. En las primeras páginas vemos el enfrentamiento entre el Tengu y la Madre Monte, quien ha estado secuestrando personas. El Tengu no es el único que enfrenta a los Umbras. En esta historia, el personaje más poderoso en el lado de la ley es Zipa el Dorado, la encarnación más reciente de una entidad que lleva siglos protegiendo al país. En la versión actual, es un miembro de una fuerza especial de la policía, dirigida por el teniente coronel Pertuz, del que aprenderemos más adelante por qué, a pesar de ser un hombre normal, se ha ganado el título de el super policía. También acompaña al Tengu en su lucha un vigilante enmascarado que se hace llamar Supra Lex, quien se toma la ley por sus propias manos. Las primeras 30 páginas nos presentan a estos personajes y las últimas 30 resuelven el caso del homicida que se presenta al principio de la historia, dejando abierta la posibilidad para nuevas aventuras y nuevos personajes. Finalmente, la historieta terminó publicándose en partes de 10 páginas. La idea era que al ser un formato más pequeño pudiera publicarlo por una periodicidad más corta. Buscaba publicar los 2 primeros números en 2017. Sin embargo, la pérdida del guión y las páginas dibujadas del segundo número cuando se dañó el disco duro de mi computador no me permitió cumplir. Se publicó en 2018. Coincidencialmente, cada número se lanzó en la convención de cómics de la corporación Comic Lab, de la que soy miembro. Así que pensé que seguiría la tradición y publicaría el tercer número en la convención de 2019, que como sabemos, debido a la pandemia por el coronavirus del COVID-19, no se realizó. Actualmente estoy planteándome la posibilidad de lanzar las 60 páginas en una sola publicación. Siempre he encontrado y confirmado que una de las herramientas más importantes para fomentar la lectura desde temprana edad son los cómics, pero la variedad de género es tan amplia que prácticamente podemos encontrar obras para todas las edades y todos los gustos, tanto de autores locales como traducciones a nuestro idioma de trabajos extranjeros. Quiero terminar haciendo una invitación a leer y a escribir. Visitar una biblioteca siempre va a ser una buena idea. Aquí en Jalapa, donde he residido toda mi vida, contamos con la biblioteca Álvaro Cepeda Zamudio, un lugar donde, Dios mediante, en futuras ocasiones estaremos realizando diferentes actividades, charlas y talleres enfocadas en el fomento de la creación de historietas.
Sin más, me despido y nos vemos en una próxima ocasión.